Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jessica Ávalos Román, soy su asesora virtual y bueno, ya la mayoría yo creo que me conoce, me ubica. Si no, como les he estado comentando, hay veces que les sugiero ver los videos, aunque sea con posterioridad, para que se vayan ustedes pues acoplando un poquito más o conociendo un poquito más, ¿no? Entonces, acerca de la plataforma, me refiero, porque algunos de ustedes, por ejemplo, no tienen o no han ingresado ninguna de las veces a la plataforma, entonces es como orientación, ¿no? Para que demos un pequeño repaso acerca del uso de la plataforma, de los espacios y nos vamos a ir ubicando ahorita en la semana número 3. Me voy a regresar un poquito. Bueno, les explico. Yo soy licenciada en nutrición, cuento con la maestría en nutrición clínica y yo soy su asesora. Entonces, como les comentaba, yo estoy encargada de revisarle sus actividades. Las actividades que van a ir seriadas, las actividades integradoras, ¿ok? Entonces yo les voy a revisar la actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, el proyecto integrador y el foro de integración que se encuentran en la semana número 4. Esas son las actividades que yo como asesora virtual tengo pues la capacidad de poderles revisar. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces que, por ejemplo, tienen algún atraso, no entregaron sus actividades en tiempo y forma, piden ustedes alguna extensión de tiempo y pues sí se les otorga la extensión de tiempo, pero por ejemplo, em, ¿cómo les digo? Son acerca nada más, por ejemplo, me la solicitan a mí solamente. Esa extensión de tiempo va a ir enfocada solamente a esas actividades integradoras, ¿ok? No se va a manejar con que hay actividades formativas, hay cuestionarios y todo esto. Entonces, las actividades formativas, por ejemplo, cierran solitas, o sea, en la misma plataforma va a ser que se cierre en automático. Yo no tengo la posibilidad de otorgarles extensión de tiempo con estas, vamos a decirlo como con esas actividades, ¿ok? Entonces también los foros en automático se van a cerrar. Yo tampoco tengo injerencia en que les pueda habilitar los foros. Ahí vamos a revisar también ciertos casos, por ejemplo, si tenemos los foros, y se me cierran y por ejemplo las actividades en esta semana creo que ya no sucede y muchas veces en la semana 3 es donde dejan ustedes de participar en los foros en la semana 3 en la semana 4. ¿Por qué? Porque ya no se les pide a lo mejor estar participando en el foro, tomar captura de pantalla y colocar la captura de pantalla dentro de su actividad. Entonces, dentro de esta dinámica que ustedes van llevando en la semana 1 y semana 2 pues se sugiere a lo mejor, pues ya no voy a escribir porque, pues de todas formas, no se toma en cuenta, ¿no? No vale, no se evalúa y ya no me piden la captura de pantalla para la actividad. Entonces, pues lo dejo pasar. Entonces, vamos a tratar de no hacer esta situación así. Vamos a enfocarnos un poquito más. Vamos a tratar de llevar a cabo las actividades en tiempo y forma. Y si pido extensión perdón, de extensión de tiempo, voy a enfocarme solamente en las actividades. Por ejemplo, les había comentado también, si a ustedes piden extensión de tiempo y dentro de su actividad viene que ustedes tengan que escribir en el foro, por ejemplo, viene que escriban en el foro, tomen captura y ustedes pongan esa captura de pantalla. Lo que va a pasar ahí, por ejemplo, es que ustedes pueden usar el foro de la semana actual para tomar esa captura de pantalla y colocarla en su actividad y ustedes tener su actividad completa, ¿ok? Porque algunas veces pasa, ¿no? De que pues no tengo la actividad completa, entonces pues no voy a entregar nada. No va por ese lado, entonces traten de ustedes ubicarlo, hacerlo, enviarlo para que pues tengan ustedes todo más completo, ¿no? Y bueno, entonces partiendo de eso, a las extensiones de tiempo me voy a dirigir. La semana anterior
ustedes a lo mejor en el viernes, por ejemplo, me solicitaron algunos extensión de tiempo de la actividad. O me dijeron, no pude entregar la actividad, quiero que me dé más tiempo para poder entregarla. Pero esto siempre, pues, sucedió, por ejemplo, de que ustedes me decían ese aspecto, ¿no? De que no tuve el momento, solicito a ver si me da un poquito más de tiempo, sin saber que era una extensión de tiempo. Entonces, yo les comenté el día viernes que en ese momento les iba a otorgar la extensión de tiempo de la actividad. Y pues muchos, yo ya no ingresé ni viernes más tarde, ni sábado ni domingo, entonces muchos posteriormente me comentaron, así como que, ¿qué es una extensión de tiempo? Hubieron dos personas, que yo les otorgué la extensión de tiempo y vamos a recordar un poquito que, por ejemplo, ahorita que estamos en la semana 3, solamente pueden ustedes solicitar extensión de tiempo de la semana anterior, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes pidieron la extensión de tiempo de la semana 1 y se les entregó y se les terminó la extensión de tiempo porque ustedes no sabían que era una extensión de tiempo, yo ya no les puedo otorgar otra segunda extensión de tiempo, ¿ok? Entonces, pues ahí sí es un poquito complicado porque se quedaron sin entregar esas actividades, ¿no? Sin la calificación de esas actividades. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la semana número 3. Ustedes solamente pueden pedir extensión de tiempo de la semana número 2. ¿Ok? ¿Qué es la extensión de tiempo? Ok, les voy a explicar. La extensión de tiempo, como su nombre igual lo pueden percibir ustedes, es poderles nosotros ampliar el tiempo de entrega, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes hoy me dicen, necesito extensión de tiempo de la semana número 2, igual me ponen la cuestión, ¿no? Si a lo mejor de, no sé, me enfermé, tuve un imprevisto, la computadora se me descompuso, algo de, como yo les he comentado, ¿no? Algo de fuerza mayor, pues se les va a otorgar esa extensión de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí que ustedes me digan, pues, sucedieron estas situaciones, se les otorga esa extensión de tiempo, pero solamente y como máximo es de 72 horas. Si ustedes me la solicitaron el viernes y yo les otorgué esa extensión de tiempo, no puede sobrepasar de la semana número 2. ¿Ok? Si ustedes me pidieron el viernes, yo les otorgué la extensión de tiempo desde ese momento hasta el domingo a medianoche. ¿Ok? Si se les pasó ese tiempo, como les comento, yo ya no tengo autorizado darles una segunda extensión de tiempo para que ustedes pues también lo tengan contemplado, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, como les digo, no se puede otorgar otra vez. Ahorita, por ejemplo, estamos en la semana número 3. Si ustedes les hizo falta alguna actividad de la semana número 2, pueden y están a tiempo de mandar esa solicitud de extensión de tiempo. Aquí sí es importante también que ustedes lo sepan porque hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, la extensión de tiempo, como lo menciono, para las actividades que a lo mejor ustedes no tuvieron oportunidad de entregar y otra para a lo mejor actividades que no alcanzaron, vamos a decirlo de esta manera, la calificación aprobatoria. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entregaron sus actividades, pero a lo mejor fueron revisadas entre viernes, sábado y domingo, las actividades de la semana 2, ¿ok? Sus actividades fueron entregadas, no tuvieron la calificación aprobatoria, ya sea porque a lo mejor entregaron un archivo diferente, que sí pasó, archivos diferentes a lo solicitado. En su retroalimentación, yo les explico el por qué el de su calificación, ¿ok? Vámonos al punto de las actividades que no tuvieron una calificación aprobatoria, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes entregaron una actividad diferente, me refiero a que era entregar la actividad 3 y la actividad 4. Si ustedes entregaron una actividad de la semana 1, por ejemplo, equivocadamente, se les hizo saber. Si entregaron una actividad que no estaba contestada, porque también pasó,
que por ejemplo me mandaron la actividad 3 y un archivo que no tiene nada de contenido, también se les va a hacer saber para que pues ustedes lo tengan contemplado, ¿no? Y a lo mejor que sí lo mandaron, sí contestaron, pero no contestaron todo y a lo mejor tuvieron muchas faltas de ortografía, la nomenclatura estaba mal, un sinfín de situaciones que pudieron haber pasado, perdón, me pica la etiqueta. Este, pues todas esas cuestiones también se toman en cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor, ya sea por cualquiera de estas cuestiones, pero su actividad no alcanzó el mínimo aprobatorio que es de 6. En esas cuestiones también pueden ustedes solicitar lo que es la extensión de tiempo, ¿ok? Entonces, ahí van a solicitar la extensión de tiempo y al solicitarlo ustedes me refieren a eso, ¿ok? Que su actividad fue enviada y no alcanzaron la calificación aprobatoria, que a lo mejor se equivocaron de actividad, su actividad no era entregada correctamente, alguna situación, ¿no? Pero ustedes me lo refieren y solicitan la extensión de tiempo. ¿Por qué? Porque sí entregaron esa actividad, pero les repito, no alcanzaron la calificación aprobatoria. ¿Ok? Entonces, por esa situación, pues vamos a cambiar lo que sería la extensión de tiempo y otorgarles pues un poco más de tiempo extra para que ustedes puedan eh, pues tener una calificación aprobatoria, que es lo que buscamos más que nada, ¿no? En ustedes. Entonces tengan esa otra oportunidad. Es lo que yo les voy a sugerir que hagan para que logren tener más puntuación y así ir sumando para su calificación final. Recuerden que les he explicado, por ejemplo, en el video número 1, número 2 y así sucesivamente, les he estado comentando un poquito, ¿no? Acerca de el porcentaje de evaluación. Por ejemplo, ustedes cada actividad de la 1 a la 6, cada actividad, si ustedes sacan un 10 en cada una de ellas, van a tener un porcentaje del 7% en cada una para al final sumar un 100% y tener una calificación pues elevadísima del final de su módulo. Entonces, eso es lo que a lo mejor la mayoría pues quisiera, ¿no? A lo mejor no es tan sencillo para algunos, para otros a lo mejor sí se les facilita, pero pues vamos a ir teniendo ese 7% sumándolo si tenemos pues ese 10, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, si no lo tenemos, pues vamos a lo mejor a batallar un poquito más, ¿no? Si no tenemos esos 10, pues a lo mejor alcanzamos un 9, un 8 o con decimales. Ay, permítanme tantito. Con decimales. Entonces, vamos a ir viendo pues esta cuestión del porcentaje. No importa si ustedes no tienen el 10 en absolutamente todas sus actividades, pero pues sí van a ir sumando. Entonces, si ustedes tienen alguna actividad no aprobada, pues soliciten extensión de tiempo. Si no pudieron entregar la actividad por alguna cuestión que también se los he comentado, que a lo mejor se hayan enfermado, la luz, lo que sea, también tienen la posibilidad de pedir la extensión de tiempo, siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, sea de una semana anterior. ¿Ok? No se vale que ahorita, por ejemplo, estén en la semana 3 y me digan que quieren extensión de tiempo de la semana 1. ¿Ok? A menos que no hayan entrado hasta ahorita y no hayan entregado absolutamente ninguna actividad. ¿Por qué sucede esta cuestión? Y también quiero que lo tengan en cuenta porque a veces pasa en lo que sería su módulo ya 1, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Porque no se percatan a veces algunas situaciones, ¿no? Que sería, por ejemplo, que, que no les llegó el correo. O sí les llegó, pero les llegó y se quedó en spam. Entonces, siempre tengan eso al pendiente, ¿no? Por ejemplo, cuando ya termine su módulo 0, cuando vayan a empezar su módulo 1, una semana a lo mejor sí la van a tener de descanso, la segunda a lo mejor ya les empieza a llegar el correo para que ustedes inicien módulo más o menos en 15 días. Lo normal es que tengan 15 días de descanso, inician su módulo y entonces ahí es cuando ustedes van a poder iniciar su módulo 1. Pero si les llega el correo, pues por ejemplo al spam, pues ustedes no lo van a tener en cuenta, ¿no? Van a decir, ah, pues nunca me llegó. Entonces es cuando a veces llegan
en destiempo. Entonces su actividad a lo mejor en vez de empezar en la semana 1, empiezan en la semana 2. Entonces ahí se entiende un poquito, pero como les digo, traten de tener esa comunicación con su asesor virtual del momento que tengan y pues siempre tratar de apoyarse, ¿no? Para que vean la solución o la posible solución a que ustedes se pongan al corriente con las actividades que tengan que haber entregado. Ok, entonces, como les digo, pues las extensiones de tiempo se van a entregar siempre y cuando pues ustedes la soliciten. Y por ejemplo, otra situación que igual les había comentado yo desde un principio y que pues ahorita no sucedió, ¿no? Por ejemplo, era de que, por ejemplo, ustedes van a pedir una extensión de tiempo. Yo les sugiero, y ahorita verificando esta situación, pues que si van a pedir esa extensión de tiempo, la soliciten cuando ustedes ya tengan elaborada su actividad, para que no pase esto de que, pues ni sabía que existía, no sabía qué era, o yo les otorgué la extensión de tiempo, pues ese momento, como les digo, fue viernes, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, me avisan el lunes, no pude entregar mis actividades, puedo tener extensión de tiempo, yo les comento siempre, pues en cuanto, eh, en cuanto ustedes tengan elaborado su actividad, me avisan y yo les otorgo la extensión de tiempo en ese momento, para que no pase esto de que a lo mejor yo les otorgo la extensión de tiempo, ustedes se demoran más de lo pensado en elaborar su actividad, entonces sí va a estar un poquito complicado, ¿no? De que digan, pues tengo la actividad, pero pues no la pude entregar porque no la alcancé a terminar. Entonces, hay varias cuestiones. Entonces, tenemos que organizarnos y programarnos para que puedan ser beneficiadas, sí, beneficiadas para ustedes. Entonces, vamos a, pues como les digo, apoyarse y a nosotros también a tratar de apoyarlos ustedes pues lo mejor posible para que sus actividades siempre vayan pues encaminadas y evaluadas, ¿no? De la mejor manera. Entonces, voy a tratar de pues estar en contacto siempre con ustedes y que ustedes también tengan esa, pues esa posibilidad, ¿no? De que ustedes sepan esa actividad que se tiene que entregar y pues que si necesito extensión de tiempo la pida con anticipación y que esté al pendiente también, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes no entran, no revisan, no se dan cuenta de la calificación que tienen, pues se van a ir con esa mala evaluación. Otro punto también que quiero comentarles y que les he recalcado desde la semana anterior, me parece, sí, fue acerca de la semana 3. Ahorita ya estamos todos en la semana 3 y en esta semana vamos pues a verificar, por ejemplo, lo que corresponde a lo que sería sus actividades. Al final de sus actividades viene unas encuestas, que son las encuestas de participación. Si no contestan esas encuestas, la semana número 4 no va a aparecer. Ya lo he estado poniendo en el foro diario, se los voy a poner, en los avisos recientes también se los voy a poner para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, elaboren sus actividades bien, sus encuestas las respondan lo antes posible también para que ustedes puedan ver el contenido de la semana 4 porque a veces me dicen, sí aparece ahí, sí aparece la semana 4. Sí aparece la semana, pero el contenido no les va a aparecer. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta toda esta situación, ¿ok? Y no nos quedemos, pues, sin esa evaluación de la semana 4, porque les vuelvo a recordar, en la semana 4 tenemos el proyecto integrador y el foro de integración, aparte de las otras actividades socioemocionales y pues actividades integradoras, bueno, socioemocionales y son integradas para este tipo de actividades extras que tienen un porcentaje a lo mejor pequeño, pero les puede ayudar siempre a elevar su evaluación, ¿no? Si a lo mejor no saco los 10 que yo esperaba, pues puedo seguir sumando puntaje para tener a lo mejor al final de cuentas una calificación pues un poquito más alta a simplemente conformarse con nada más entregar sus actividades. Entonces, si ustedes contestan esas encuestas, van a tener ustedes esa oportunidad, ¿no? De decir, pues voy a responderlas, voy a tener
vamos a decir ahora sí que el 10 perfecto y pues a elevar. Por ejemplo, pueden ser que a lo mejor tengamos la mala suerte de que tenemos 5, ¿no? 5 y algo. Y con poquito a poquito escribí en los foros, escribí o contesté las encuestas, contesté los cuestionarios, las actividades socioemocionales. Entonces, todo eso me ayudó para sacar el 6 que, que ya es una calificación aprobatoria. Si a lo mejor tengo 6 y algo, pues me puede ayudar a sacar más del 7, ¿no? Entonces vamos a ir poquito a poquito sumando puntaje, pero si no tenemos esa posibilidad, pues va a ser muy complejo, ¿no? En la semana 4, el proyecto integrador, recuerden que vale el 30% de tu calificación final. Entonces, igual si sacamos 10, es igual al 30%. Ya teniendo el 30% y sus actividades entregadas, pues ya, es fácil que ustedes pasen, ¿ok? Entonces, todo lo demás ya sería a lo mejor un extra para ir subiendo ese puntaje. Pero, pues, como les comento, si tenemos muchos atrasos, pues se nos va a estar dificultando lograr una calificación aprobatoria. ¿Ok? Nos vamos a ir ahorita a la semana 3. Les voy a comentar de nuevo lo que es acerca de las encuestas. Aquí estamos. Vamos a bajar. 1, 2, la semana 3. La semana 3 es del 13 de noviembre al 19 de noviembre. Apenas se está abriendo un poquito. Ok, la semana, como les comentaba, es del 13 de noviembre al 19 de noviembre. Recordemos que el 19 de noviembre va a cerrar la plataforma 5 minutos antes de la medianoche, porque automáticamente que pasamos a la medianoche, pues ya se convierte en el día siguiente, que iniciamos la semana número 4. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la semana número 4 inicia el día 20 de noviembre, que es un día festivo, un día de asueto, un día que no es laborable. Entonces, si se les atoró un poquito algo en enviar sus actividades y todo, no se desesperen. El día lunes yo espero conectarme, si no, el día martes se les responden todos sus mensajes por parte de todo el personal que elaboramos en Prepa en Línea CEP, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta unidad, que es la unidad 3, se llama Prepa en Línea CEP,
¿ok? Viene su guía como en cada semana. Yo les sugiero siempre que vean su guía de cada semana para que ustedes se organicen un poquito en su forma de trabajar. Si nos vamos organizando, entonces va a ir funcionando mejor. Si dedicamos el tiempo establecido que nosotros digamos, ¿sabes qué? Diario de 10 de la mañana a 12 de mediodía voy a hacer estas actividades, pues vamos a ir avanzando pues cada vez mejor, ¿no? Si nos organizamos o si digamos pues en las noches, voy a hacer mis actividades y vamos a ir colocando a lo mejor, vamos a ponerla de 9 a 10 de la noche o ya se acostaron todos a las 10, de 10 a 12 me voy a dedicar a prepa en línea y voy a avanzar en lo más que pueda. Entonces, se vale, pero siempre y cuando, como les digo, ustedes traten de organizarse correctamente, ¿ok? Entonces, si no avanzamos, si no hacemos las cuestiones pertinentes, pues nos vamos a ir deteniendo mucho en lo que sería su, pues su avance en entregar actividades, en revisar los recursos, en aprovechar absolutamente todo lo que la plataforma tiene para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ir, como les digo, avanzando de poco a poco. Tenemos estos recursos que son modelo educativo, aprendiendo en prepa en línea CEP, cómo aprenderé el estudiante de prepa en línea, estructura del mapa curricular, proceso de trayectoria escolar, qué servicios me ofrece en prepa en línea CEP, mi comunidad, criterios de evaluación, qué son las competencias, quién y cómo me calificará, herramientas de seguimiento de aprendizaje. Déjenle bajar un poquito. Dice, disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, tips para el estudiante, qué te funciona y qué no, ruta para elaborar trabajos académicos originales, peligros de plagio, el plagio, falta grave, foros de apoyo, foro aprendiendo. El foro aprendiendo, como les digo, es el que vamos a tener cada semana. Entonces, cada semana vamos a tener siempre ese foro aprendiendo para que nosotros podamos externar las dudas que tengamos. Les comento a veces que decimos, ay, no tengo ninguna duda, pues no voy a escribir. Ok, nos podemos apoyar del foro también a lo mejor para conocer o convivir un poquito con sus compañeros. Vi que varios estaban colocando a lo mejor que de qué estado eran, para ubicar a lo mejor de dónde somos. Algunos de ustedes me habían comentado que algunos eran del Estado de México, de la Ciudad de México. Otro creo que más abajito, no me acuerdo si era de Oaxaca, creo que sí, un compañero de ustedes. Entonces vamos a ir repartidos, ¿no? Yo hasta Mexicali y ahí vamos hacia abajo y hacia arriba y para todos lados. Entonces, es también, como les digo, pues para convivir un poquito, para conocerse entre ustedes, esos foros. Entonces, yo no tengo dudas, ok, voy a ver si algún compañero tiene duda y yo le puedo ayudar un poquito en algo que a lo mejor ya hice y elaboré, ya desarrollé y sí comprendí. Entonces, igual. Si no, para decir, ah, pues tengo la misma duda, entonces voy a ver si hice lo correcto con alguien que ya escribió también ahí, ¿no? El punto, como les digo, es tratar de apoyarse de las herramientas que tenemos aquí para su estudio. Igual les había comentado, ¿no? Hay veces que las dejamos ahí a la desidia, las herramientas que tenemos, y pues sí es importante que ustedes lo contemplen, lo lleven a cabo, lo desarrollen lo mejor posible, porque como les digo, hay veces que pues que se queda ahí bloqueado y no hacemos nada más, ¿no? No lo aprovechamos como se debería. Entonces, ya estamos ahí en el foro, vamos a bajar un poquito. Está aquí las actividades. Me voy a detener tantito aquí antes de abrir la actividad número 5. Creo que hace ratito les había dicho la 3, perdón, es la actividad número 5. Tenemos estas actividades y abajito viene esta parte de encuestas, que es lo que yo les he dicho que a veces omitimos. Viene como parte de, entonces no se les olvide, no lo dejen pasar porque estas encuestas que están hacia abajo son las que tenemos que responder para poder visualizar la semana número 4. ¿Ok? Si no respondemos esto, la semana número 4 no está, no existe, no nada. ¿Ok? Entonces, dice encuestas. Es importante contestar las encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Muchas veces piensan que eso es la parte de arriba, como que, pues ya contesté la actividad formativa 5, la actividad formativa 6, el cuestionario socioemocional y la actividad socioemocional, eso era lo que tenía que contestar. No,
¿ok? Aquí tenemos actividades y hacia abajo. Tenemos recursos hacia abajo. Entonces tenemos estas encuestas y nos vamos igual hacia abajo y ahí está la información, que sería opina sobre tu módulo y cuestionario para el aprendizaje, para el aprendizaje de en línea. Entonces vamos a revisar estas cuestiones, ¿no? Si no están, entonces difícilmente vamos a poder ir avanzando en su semana número 4. Entonces vamos a estar aquí, actividad número 5 por el momento. El día viernes ya vamos a avanzar un poquito hacia lo que sería su semana número 4 para que empiecen ustedes puntuales. Les había comentado que tenemos en la semana número 4 dos foros, tenemos el proyecto integrador. El foro es importante que inicien de preferencia desde el día lunes para que ustedes tengan ese seguimiento, terminen el día viernes y ya. No entreguen nada más y se liberen de su módulo propedéutico y pues todo quede entregado al 100%, ¿ok? Entonces la actividad integradora 5 se llama Mi pasado y mi presente educativos. Esta actividad me gusta mucho porque siento que ustedes los hace a lo mejor reflexionar un poquito acerca de las actividades que han estado teniendo en base a pues la trayectoria que van llevando, ¿no? Por ejemplo, los hace reflexionar un poquito acerca de su actividad, por ejemplo, perdón, su actividad no, acerca de, bueno, sí, sus actividades que llevaban en la primaria y en la secundaria. Entonces vamos a hacer un poquito memoria para decir, ah, pues yo recuerdo, a lo mejor en la primaria éramos tantos compañeros, teníamos un maestro, teníamos ciertas actividades, entonces conforme vayan avanzando, ustedes lo van teniendo en cuenta. Entonces vamos a ir reflexionando un poquito más acerca de cómo se va a ir manejando, ¿no? Ahorita que estamos en prepa en línea, y a lo mejor si ustedes nunca han llevado bueno, estudios en línea, entonces van a reflexionar sobre qué es lo que lo llevaba, cómo se manejaba la estructura, las dinámicas, y ahorita que estamos en prepa en línea, entonces cómo se está llevando esta dinámica, ¿no? Vamos a ir diferenciando un poquito de cómo es esta situación. Entonces, vamos partiendo de ahí, por ejemplo, dice, mi pasado y mi presente educativos. Como estudiantes es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en la que aprenderás en Prepa en línea SEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. Voy a bajar un poquito, dice el propósito. Identificarás las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las que Prepa en línea se te ofrece. Entonces, como les digo, vamos a hacer memoria. Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, entonces van a hacer memoria de, de la modalidad en la que estaban, ¿no? De cómo era su primaria en su momento, de qué estaba estructurada y las diferentes preguntas que vienen en la actividad, ¿ok? Y luego dice, a partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. ¿Qué necesito? No sé si alguno de ustedes les haya tocado estudios en pandemia, ¿no? Que la mayoría, pues, que estuvo en pandemia, pues llevó a cabo algunas, pues, conclusiones a veces, ¿no? De su bachillerato. O, bueno, en esta ocasión, pues, serían a lo mejor los inicios del bachillerato, o a lo mejor, no sé si para algunos, creo que no, pero podría ser el caso, no sé, de terminar sus estudios de secundaria, ¿no? En pandemia. Entonces, todos nos vimos obligados a estudiar en línea. Entonces, vamos a ver también esa diferenciación. ¿Qué es lo que ustedes van a necesitar? Dice, para realizar la actividad debes conocer y vienen estos diferentes puntos. Como les digo, a veces siento como, por ejemplo, el proyecto integrador que va haciendo un compendio de las diferentes actividades que ustedes ya realizaron, de las actividades que fueron revisando y fueron elaborando ya ustedes, ¿no? Entonces vamos a ir poquito a poquito revisando y en su proyecto integrador pongan la información correcta y concreta, ¿no? Tampoco es como que exageren y pongan de más, no, o sea, pongan lo que es y correctamente, porque a veces me ponen todo súper reducido y en el proyecto integrador no va eso, ¿no? Porque sería
Para un 30% de evaluación, pues tenemos que ponerle empeño, esfuerzo y dedicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Dice, para realizar esta actividad debes conocer. Y viene la función de las figuras de apoyo de prepa en línea CEP, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de prepa en línea CEP, la estructura curricular de prepa en línea CEP, la forma de estudio de prepa en línea CEP, el uso de un procesador de texto. Entonces, esto no son las preguntas que ustedes tienen que responder para la actividad, ¿ok? Es lo que ustedes van a necesitar, pero esto no es la estructura de su actividad. Porque les repito, a veces se van con esta finta, contestan esto y lo envían en un Word y no es esta parte, ¿ok? Tenemos un formato, una plantilla en las cuales ustedes tienen que trabajar, desarrollar y entregar, ¿ok? Vamos a bajar un poquito que entregaré. Dice un documento elaborado en un procesador de textos con 2 tablas. En la primera escribirás cómo aprendiste en la primaria y secundaria y en la segunda compartirás cómo aprendes en prepa en línea CEP, así como una reflexión final. Ok, entonces, por ejemplo, aquí bien específico, ¿no? Dice, un documento elaborado en un procesador de texto con 2 tablas. Esto es muy importante, porque a veces esas 2 tablas las omiten y me ponen un texto nada más ahí como en resumen, y no es como se está solicitando. La plantilla que tenemos trae las 2 tablas, trae un ejemplo, déjenlo ahí, no lo borren. Es su guía para que ustedes desarrollen la actividad y más abajito sí va a venir lo que serían em, las 2 tablas a llenar, ¿ok? Entonces va a venir igual, como les decía, lo que es primaria, secundaria, y luego vienen las reflexiones acerca de la modalidad en la que ustedes ahorita están estudiando, que sería el bachillerato en línea, ¿no? Entonces vamos a ver, dice aquí, ¿cómo lo realizaré? Vamos a ver, dice ahí sí estos siguientes puntos. Voy a bajar tantito. Dice, lee con atención todas las instrucciones. Haz clic en el enlace Mi pasado y mi presente educativo para descargar el documento. 3. Resuelve lo que se indica en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Y una vez que tengas integrado tu archivo, guardarlo en tu equipo de la siguiente manera. ¿Ok? Aquí es donde les digo que está la plantilla, está el formato que tenemos que utilizar para elaborar nuestra actividad. Entonces pasamos el cursor como les he comentado, cambia a verde. Ahí es donde le voy a dar clic y me va a descargar el archivo en automático. Vamos a checarlo tantito. Voy a ver que lo descargue, que se abra. Ok, aquí estamos. Actividad integradora 5, semana 3. Este es el ejemplo, ¿ok? Que tenemos que tener para elaborar la actividad. Viene esta parte. Voy a mover tantito esto. Dice, en la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y secundaria y después la compararás con la manera en la que será en prepa en línea CEP. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación, lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para completar tu tabla. En cada una de sus actividades tienen ustedes estas plantillas que les sirven a ustedes como guía, ¿no? Entonces dice, punto número 1, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo de llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. Dice aquí el ejemplo, ese es el que vamos a ver ahorita y es un ejemplo ahí que viene y ustedes se pueden apoyar un poquito. Dice las preguntas guía, dice preguntas, pre- preguntas guía, participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Ok, entonces voy a reflexionar un poquito y tratar de acordarme en la primaria cómo era, ¿no? A lo mejor tuvimos muchos maestros, enfoquémonos en uno de ellos. Si quieren en el de sexto, en el de quinto, que a lo mejor recuerdan un poquito más. Y dice primaria. Nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada para cada grupo, te impartían todas las materias, te impartía, perdón, apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Este es un ejemplo que viene aquí, ¿no? No es como ustedes
realmente nada más tienen que contestar a lo mejor esta parte. Puede ser como, por ejemplo, en mi caso, voy a recordar un poco, porque ya tiene más tiempo, ¿no? ¿Cómo me enseñaba? Pues sí, a lo mejor sí estaba el maestro, un maestro para cada aula, por ejemplo. Em, Siempre que voy y recuerdo, nada más recuerdo a dos profesores, no sé por qué. Yo creo que fueron los que más impactaron a lo mejor en mi vida en la primaria, ¿no? Pero bueno, dice que aquí nos enseñaban, bueno, por ejemplo, a lo mejor yo recuerdo que en mi escuela nos sentábamos de a dos, casi siempre era niño, niña, en cada mesa banco, ¿no? Y él era capacidad para dos personas. A lo mejor si el maestro nos daba todas las clases, teníamos libros y cuadernos para cada clase. Em, sí eran a lo mejor también trabajos, elaborar tareas, hacer exámenes. eh, y pues igual, levantar la mano para pedir el turno. Y en la secundaria, pues a lo mejor también éramos varios compañeros. Había un maestro para cada una de las asignaturas. No se evaluaban con exámenes, con trabajos, con proyectos y ¿qué más? Dice aquí, estudié hace 15 años la telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro, el profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Entonces, pues a lo mejor ahí podemos decir, pues tenía, eh, no recuerdo ahorita, pero por ejemplo, 7 maestros o 7 maestros aproximadamente, y me daban asignaturas por hora, teníamos receso, teníamos a lo mejor alguna actividad extra que era algún taller para nosotros desarrollar otras habilidades, que en mi caso sería corte y confección. Igual nos dejaban proyectos, tareas para seguir evaluando la actividad, ¿no? Y luego dice aquí, vienen las siguientes. Bueno, concluye con que preguntaba si teníamos dudas, algunos compañeros levantaban la mano para decir las suyas. Viene aquí participación del estudiante. ¿Qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Entonces, aquí el ejemplo que viene en la primaria. Solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos de manera individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. Bueno, en la primaria pues ha cambiado mucho la situación, a lo mejor dependiendo también de la inseguridad que se vive en algunos estados del país. Algunas veces yo recuerdo, pues a lo mejor en la primaria, dependiendo del grado, pues muchas veces sea trabajar individualmente en tu maqueta, en tu proyecto, en tus tareas. En la secundaria ya es cuando cambiaba, a lo mejor en mi caso, la dinámica, ¿no? De a lo mejor ya es realizar trabajos y proyectos en equipo. Y ahorita he visto, no sé si a ustedes les tocó, pero he visto, por ejemplo, que se conectan pues en línea y ya pueden trabajar. Más en pandemia, le digo, se desarrollaron muchas cosas más que antes no se llevaban a cabo, ¿no? Pero a lo mejor se trabajaban en línea, se ponían de acuerdo. Hasta ahorita, por ejemplo, con Canva van desarrollando sus presentaciones sin tener que estar todos juntos, ¿no? Van anexando la información, se va formando la presentación y pues ya van viendo qué realizó cada uno, qué aportó cada uno, qué va a lo mejor a explicar o exponer cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí dice las actividades que realizaba en las clases eran redactar cuestionarios y resúmenes, pasar todos los apuntes en hojas blancas y copiar en cuadernos todos los ejercicios. Las actividades siempre se realizaban de manera individual y los profesores no permitían que platicáramos durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisaba. Entonces, dependiendo de, como les digo, de las asignaturas que tuviéramos. Entonces, a lo mejor aquí pues era telesecundaria. Recordemos, muchos de nosotros a lo mejor no estudiamos en esa modalidad, pero pues a lo mejor teníamos que realizar actividades, teníamos que realizar ejercicios, a lo mejor también, ¿no? Teníamos algunas características especiales que entregar con cada uno de los maestros, que a lo mejor alguno quería solamente que escribamos con lápiz, otros solamente con pluma, otros con ciertos colores, otros en cuaderno de raya, otro cuaderno cuadro, cuadro chico. Entonces, hay diferentes, como les digo, posibilidades, ¿no? Que se están llevando a cabo para poder generar a lo mejor esa habilidad que cada maestro quiere de cada alumno.
Entonces, pues vamos a seguir con esta información. Dice la siguiente, salón de clases. ¿Cómo era tu salón de clases y cómo estaba distribuida las bancas para sentar a los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Entonces, puede ser que lo recordemos, puede ser que no. Tal vez en la primaria, yo creo que si éramos como 40 alumnos, cerca de los 40. A lo mejor en la secundaria, pues éramos también, a lo mejor eran grupos muy grandes. Yo que me acuerdo, más de 40 sí éramos allá en el Estado de México, ¿no? Yo vivía allá. Entonces, ¿cuántos estudiantes? ¿Cómo era mi salón? Vamos a ver, por ejemplo, en la primaria había muchos salones, ¿no? Como les digo, los que a lo mejor marcaron un poquito más, recuerdo el salón de quinto que tenía 2 pizarrones grandes enfrente. Uno era totalmente verde, porque en ese entonces escribía con gises. En la prehistoria luego dicen, bueno, en mis tiempos escribía con gises, era totalmente verde, y el otro me recuerdo mucho que la mitad hay un espacio chiquillo bueno, no chiquillo, tan chiquillo, pero más grande que mi cuadro. Un espacio para que se pudiera dibujar en ese espacio, en un cuadro, y otra parte venía, según yo, con cuadrícula y otra parte con raya. Entonces, dependiendo, porque en ese entonces, y no sé si usted lo llevaba, ¿no? Pero era un tipo de caligrafía, entonces era escribir también en manuscrita, y pues podría realizar los ejemplos el maestro, ¿no? Tanto en raya como en cuadro, y pues a lo mejor al maestro le gustaba mucho dibujar, entonces nos pedían las biografías, no sé si en sus tiempos todavía las iban pidiendo, la biografía, y en el espacio que les digo en blanco, pues ponía ahí, el maestro se ponía a dibujar la biografía del personaje en cuestión, para que pues nosotros siguiéramos con el ejemplo, ¿no? Tenía pecera, tenía un librero, tenía su escritorio, teníamos las bancas, y en la parte de atrás me acuerdo que había un mapamundi dibujado, bueno, pintado, y pues era un salón muy bonito, la verdad. En la secundaria pues ya eran salones, como les digo, mejor un poquito más grandes, con cada uno su banca, el pizarrón enfrente, en ese no recuerdo, creo que ya era con plumón. Creo que sí, porque ya nos sentíamos grandes. Y las bancas pues eran en hileras en ambos casos, ya fueran las bancas, mesabancas dobles o la mesabanca individual, ¿no? Pero todos eran en filas, uno atrás de otro. En la primaria yo recuerdo que era casi siempre en orden alfabético. En la secundaria, en algunas clases sí, en otras pues ya era como se quisieran sentar. Y bueno, acá dice, mi salón tenía mesas, cada una con 2 sillas, estaban acomodadas en filas, éramos alrededor de 30 estudiantes y en cada grado cambiábamos de salón, pero todos eran muy parecidos, solo cambiaban los adornos o carteles que las profesoras colocaban. Pues sí podría ser algo similar, ¿no? Cada año pues íbamos a cambiar de salón. Nosotros, a veces los maestros pues conservaban su salón, por eso es lo que les digo, algunos ya lo tenían decorado pues a su gusto, ¿no? Luego dice, mi salón era muy pequeño, ya en la secundaria era muy pequeño. En promedio asistíamos 30 estudiantes y compartíamos el aula con otro grado que solo tenía 5 alumnos. En ocasiones teníamos que traer sillas de nuestras clases y entrábamos a un salón especial para ver los videos. Entonces recordemos que era telesecundaria. Luego viene forma de evaluación. ¿Quién te evaluaba? ¿Cómo te evaluaba? ¿Cuándo te evaluaba? ¿Dónde se sentaba tu calificación? Entonces, en esta parte dice la profesora se encargaba de evaluar a todos. En la primaria, recordemos, consideraba la asistencia, las tareas y el trabajo diario de clases, por lo que tenía mayor valor en los exámenes de cada bimestre, uno por cada materia que llevábamos. Entonces, creo que era algo similar en mi caso, pues evaluar con actividades, tareas, proyectos, trabajos, exposiciones, dependiendo del grado en el que estábamos. Y sí, pues eran exámenes que sí comúnmente pues eran cada bimestre un examen para pues tener la calificación que se asentaba. Aquí falta un poquito, pero se asentaba en la boleta de calificaciones, ¿no? Luego dice, en la secundaria el profesor calificaba mis tareas y trabajos y registraba mi asistencia, realizaba exámenes a término de unidad, anotaba bimestralmente las calificaciones en una boleta, las reprobatorias las escribían con rojo. Cierto. Esas actividades pues con rojo, si a lo mejor tenía cierto puntaje hacia arriba, era también el cuadro de honor, porque muchos pues les gustaba esa parte, ¿no? De pertenecer al cuadro de honor, pues
por su empeño o desempeño, o buen desempeño más bien, que tenían durante pues, todo el bimestre, ¿no? Entonces era pues permanecer en el cuadro, tener mi promedio elevado y pues continuar así, ¿no? Entonces si era más que nada a lo mejor casi siempre exámenes, a lo mejor si era de arte, a lo mejor entregar algo, ¿no? De un dibujo, una maqueta, un proyecto. Y en todas las demás clases que se podía hacer en educación física, yo recuerdo que había examen, sea de correr o de algún tipo de ejercicio, pero sí era también el practicar algún examen. Vámonos acá. Formas de estudio, dice. ¿Qué espacios utilizabas en la escuela o en casa para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? ¿Qué actividades realizabas para estudiar? ¿Y qué herramientas de estudio utilizabas? Entonces dice, estudiábamos dentro del aula alrededor de 4 horas y en casa después de clases eran cerca de 3 horas diarias para hacer tareas y estudiar para los exámenes. Solíamos leer, escribir, realizar dibujos o maquetas. Nos apoyábamos en el libro de texto, entonces a ver, según yo eran más horas, 8, 9, 10, 11, 12, una. Yo salí a la una, entonces eran 5 horas, más o menos, más los 20 minutos, 30 minutos de receso, menos más bien. Eran esas más bueno, en mi caso, que todos somos diferentes, ¿no? Pero en mi caso, yo recuerdo que no tenía algún tiempo exacto de estudio, si no era las tareas que te dejaron, pues ponte a hacerlas y hasta que acabes. Entonces podía hacer a lo mejor, no sé, media hora, una hora o toda la tarde, dependiendo de la cantidad de tarea que teníamos. Si no teníamos tarea, en mi caso, no me ponían a estudiar. A veces a lo mejor mis papás llegando de trabajar era como que repasar las tablas, repasar alguna cosa, pero de ahí en fuera no era como dedicar un tiempo exacto para estudiar. Pues igual mis papás trabajaban, en la casa solo estaba mi abuelita pues en sus tiempos no sabía leer ni escribir, entonces con ella pues no era de que no estuviera ahí haciendo la tarea forzosamente, ¿no? Y bueno, en la secundaria dice, fuera de la escuela estudiaba en la mesa de mi casa después de comer junto a mis hermanos. En promedio pasaba 2 horas diarias haciendo mis apuntes y subrayando en libros lo más importante, ¿cierto? Yo estudiaba la mayor parte de mis tareas o desarrollo de tareas era en el comedor de la casa, a veces en la sala porque había una mesita de centro, entonces era sentarme en la alfombra y hacer las tareas ahí. Pocas veces en mi recámara y había otro cuarto como tipo estudio que nunca se hacían las cosas ahí. Hay otra salita, otra mesita, había un escritorio ya más adelante con mi hermana que estudió otras cosas, había un escritorio, pero tenía computadora, tenía cosas, no era como para poder utilizarlo al 100% para hacer las actividades, pero lo normal era en esos 3 lugares, ¿no? Bueno, 4, sala, comedor, cuarto o el otro cuarto que les comento. Igual, de primaria sí, era junto con mis hermanas, secundaria pues ya era más sola, ¿no? Porque mis hermanas ya eran más grandes que yo, entonces se iba organizando diferente. Y pues organizarme, pues a lo mejor de la tarea más difícil a la más fácil, o de la que me gustaba menos a la que me gustaba más, dependiendo de muchas situaciones, ¿no? Muchos dejamos al final lo que menos nos gusta, muchos empezamos por eso porque nos cuesta más trabajo, entonces depende de a lo mejor del momento de la etapa hasta del día y del humor que traigamos, pero el punto es que sacábamos adelante lo que era el desempeño, ¿no? Dice servicios institucionales. ¿Con qué áreas contaba tu escuela? ¿Servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles o alguna otra? En la primaria dice aquí el compañero, teníamos un patio, una pequeña biblioteca y la dirección. Y en la secundaria dice, el profesor era nuestro orientador y tenía las juntas con los padres de familia. Había una área de servicios escolares que se encargaban de los trámites. Teníamos un director y no contábamos con servicio médico. Ok, yo en ambas, en primaria y secundaria, que yo recuerde, no había servicio médico. Había biblioteca en ambos. Había cooperativa en ambos. Sí había la dirección donde se encontraban, no recuerdo si eran orientadoras en ese momento, se llamaban, creo que sí. En la secundaria sí, tenían su espacio aparte de la dirección, entonces podíamos ir con ellas para solicitar algo. Y trabajo social, que yo recuerde no había, o nunca las ocupé realmente. En la primaria desconozco, pero en la secundaria no las ocupé. A lo mejor y sí habían, pero no las necesitaba.
o no necesité de sus servicios en ese momento. Servicios estudiantiles supongo que se refiere igual a la dirección, habían pues secretarias y todo, pero jamás tampoco pues me paré en dirección yo, más que con la orientadora, lo que más necesitara y ella me asesoraba de lo que yo podía requerir en ese momento. Director en ambos, pues se había, en ambos turnos eran personas diferentes, pero sí había todo esto, ¿no? Y bueno, las juntas sí, también las hacían las coordinadoras en su momento en la secundaria y en la primaria. Entonces yo creo que sí había otro orientador, ahorita que lo pienso, porque no es cierto, se hacía la junta con los maestros, con los padres de familia, era directamente con los maestros, ellos entregaban boleta y ellos hacían las juntas. Vamos a bajar y ya viene el cuadro que ustedes tienen que llenar. Esto ya es con sus datos, con lo que ustedes recuerden. Entre más explicado, mejor, pero tampoco sean extremadamente extensos, que el cuadro sea pues muy grande, ¿no? Muy inmenso. Tenemos este cuadro, este otro cuadro, y ya vienen estas preguntas, pero sí quiero que presten mucha atención, por favor, porque dice, con base en la información que colocas en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones, ¿ok? Porque a veces nada más me ponen, como les digo, 4 o 5 palabras y hasta ahí quedó. Entonces, expláyense un poquito más, póngame más información, póngame en respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué diferencias encuentras en tu experiencia educativa en educativa previa y la que estás viviendo en prepa en línea CEP? ¿Y cuál es el reto más importante al que te vas a enfrentar? A lo mejor muchos lo ven como flexibilidad y dicen, no, pues ese no es un reto, es una gran ventaja el que no tenga maestros, el que no tenga horario, el que no se me exijan las tareas tal día. Pues diferentes cosas que a lo mejor lo ven como ventaja, pero a lo mejor ya reflexionando lo dices, ah, no, pues sí es ventaja, pero a la vez es un reto porque me tengo que organizar, porque tengo que leer más, porque me tengo que dedicar el tiempo y forzarme a hacerlo en ese tiempo que yo ya me establecí para poder avanzar. Son varias situaciones, ¿no? Como les digo, que ustedes, voy a dejar de compartir pantalla, que ustedes van a ir pues reflexionando, como les digo, poquito a poquito para ir desempeñando cada vez mejor las funciones para desarrollar cada una de las actividades que se les vayan entregando. Ok, bueno, nadie se conectó nuevamente, no sé qué pasó acá, pero bueno. Los veo el día viernes. El día viernes vamos a ver la actividad número 4. Vamos a ver avances del foro integrador para que ustedes vayan pues recopilando esa información que yo les voy a dar para que inicien, como les digo, de preferencia el día lunes. Recordemos rápidamente, les voy a decir que tenemos que escribir por lo menos 5 aportaciones en diferentes días de la semana, ¿ok? No se vale que yo escribo el viernes y me pongo a escribir 5 aportaciones y ya acabé. No, son 5 participaciones en diferentes días de la semana. Les sugiero que empiecen el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, acabé. Y de acuerdo a los requerimientos que se me está solicitando en el foro, no nada más es escribir por escribir y escribir cualquier cosa, ¿ok? Vamos a poner atención en lo que se nos está solicitando. Como les digo, el día viernes lo voy a explicar. El día lunes, más bien el día miércoles lo voy a volver a explicar para los que no se hayan metido a los videos, no hayan visto los videos, lo voy a volver a explicar y el proyecto integrador, entréguenlo, como les digo, lo más completo posible para que tengan una evaluación, pues, lo mejor posible también, lo más elevado. Entonces, bueno, nos vemos el día viernes y cuídense mucho. Cualquier cosita quedo al pendiente de los mensajes que ustedes quieran enviar, ¿ok? Hasta luego, bonita noche.